Buenos días, bienvenido a la Embajada de España, a una nueva edición de los medios días de la Embajada, que como conocéis, los amigos de la Embajada, es un formato de encuentro en torno a cuestiones de cultura, arte, pensamiento y ciencia. En esta ocasión inauguramos un nuevo formato, que es el formato digital, que nos va a permitir no solamente contar con los amigos habituales de la Embajada, sino también con amigos que están más allá de la frontera de ese país, de Bélgica. En esta ocasión tengo la enorme satisfacción de presentaros a una gran artista, al artista Ty Tryers, Olga Cuenca, que inaugura ese nuevo formato digital. Olga, buenos días, muchísimas gracias por haber tenido la deferencia de aceptar esta invitación y, evidentemente, hacernos el honor de exponer en el Lab de la Embajada, que, como sabéis, el Lab es un espacio dedicado a la ciencia y a la cultura. Olga, bienvenida a la Embajada, bienvenida a tu casa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, embajadora. Muy bien. La verdad es que me hace muchísima ilusión exponer en el lab de vuestra embajada. Fue la verdad una sorpresa estupenda y me siento muy honrada de que expongáis mis obras ahí en vuestro espacio. El honor es nuestro y el honor es también pues, para toda la comunidad española que siempre se encuentra orgullosa de contar con una nueva artista española en estas latitudes belgas. Olga, inauguramos esta exposición que se llama Behind the Light, y antes quizá de pasar a que evidentemente nos expliques de primera mano reflexiones, ¿no?, y emociones en torno a lo que es la exposición y a cómo se fraguó cada una de las obras fotográficas que exponemos, yo, si me lo permite, y dado que me impresiona mucho tu trayectoria profesional y personal, voy a compartirlo con nuestros amigos que nos están escuchando. Olga Cuenca, a mi modo de ver, y yo creo que todos vais a estar de acuerdo, tiene una trayectoria personal y profesional llena de éxitos, muy atractiva, pero sobre todo que causa admiración. Olga empezó su formación primaria en el terreno de la medicina, es médico de formación, haciendo gala a una tradición y a una vocación familiar, que por cierto comparto contigo, porque toda mi familia también es de médicos, yo soy quizá pues un poco la oveja negra, y cuando evidentemente esa formación médica y ese entorno familiar, lo único que presagiaba era un éxito en una carrera vocacional, de repente decide iniciarse en otro campo profesional, un campo profesional que hoy en día es conocido de todos, pero que cuando ella lo conoce, y sobre todo en nuestro país, cuando ella lo inicia, pues no era tan conocido ni tan evidente, que es el terreno de la comunicación. Y ni más ni menos cofunda una de las consultoras de comunicación y de imagen más importantes y de más éxito, como es Llorenti Cuenca. Pero no solamente contenta con haber obtenido ya éxito y satisfacción personal en dos terrenos tan importantes y tan evidentemente definitivos en el mundo actual como es la medicina y como es la comunicación, en el año 2015 decide volver a reinventarse y descubre en su interior, pues evidentemente, toda una vocación artística. A mí me impresiona, porque no solamente hay que tener las capacidades, las facilidades, sino que hay que tener otros dos aspectos que a mí me llaman mucho la atención y que tienes toda mi admiración, que son la capacidad para formarse y sobre todo la valentía de abandonar un terreno profesional donde ya tenías consolidado el éxito y volver a empezar. ¿Cómo me puede explicar esto, Olga?
Bueno, la verdad es que, fíjate, mi maestro, Paco Calvo Serrayer, me decía, has llegado a través de lo que él llamaba, él tenía una columna semanal en El País que se llamaba Extravíos, ¿no? Donde escribía. Y me decía, tú has llegado a través de un extravío a lo que de verdad querías hacer, ¿no? Mi sueño, mi sueño de niña era haber estudiado Bellas Artes, ser artista, pero es verdad que cuando naces en una familia de médicos, pues hay una larga tradición, yo era la mayor, y la verdad es que no pude resistir la buena influencia. Yo creo que para ellos era importante tener una carrera universitaria, y aunque Bellas Artes también es una carrera universitaria, consideraban que me ganaría mejor la vida de otra manera, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquello quedó aparcado y quedó aparcado para siempre, porque siempre tuve la idea de que si no me dedicaba plenamente, no quería hacerlo como un hobby, quería que fuera algo de verdad. Así que cuando se presentó la ocasión, y fui muy feliz a lo largo de mi vida profesional, ¿no? Pero cuando se presentó la ocasión dije, pues tengo que permitirme hacerlo ahora, ya con 50 años, te puedes imaginar. O sea que... Impresionante. Ya me gustaría a mí tener el arrojo y la valentía. Bien, sobre ese punto volveremos porque yo creo que es interesante para nuestros amigos que nos acompañan, a lo mejor al final que nos cuenten un poco cómo ves desde tu vocación médica y experta en comunicación, pues estos extraños tiempos que estamos viviendo. Pero yo ahora me gustaría, Olga, preguntarte cómo surge la idea de esa exposición Behind the Lights, y qué emociones y sentimientos intentas plasmar en ella. Bueno, la exposición y Behind the Light, el título surge gracias a vuestra embajada, ¿no? De España en Bélgica. Sois vosotros los que, tu embajadora y tu consejero cultural y científico, ¿no? Sergi Farré, que ve en mi obra cuando expuse en septiembre pasado en Martins Atelier, en Ixelles, y que de repente haces esa especie de liaison, ¿no? Entre Tai Trias y Olga Cuenca. Y dices, bueno, pero ¿qué hace una persona que ha estado al frente de una compañía de comunicación ahora exponiendo en Bruselas, ¿no? Yo creo que, y a partir de ahí, vosotros me proponéis este título que me parece sensacional, que es Behind the Light, o sea, más allá de la luz, hay alguien que está, ¿no?, aportando quizá unas vivencias, unas experiencias, algo nuevo, ¿no? Yo creo que ese ha sido el detonante de que a vosotros os interesara, y yo, bueno, estoy complacidísima de estar ahí con vosotros, por supuesto. De las obras expuestas, ¿hay alguna que sea tu preferida, donde verdaderamente tú te reconozcas más? Es decir, verdaderamente, es decir, te haya supuesto, es decir, un esfuerzo más de plasmar en ella quizás sentimientos y emociones de una situación concreta? Así es, la que está detrás de ti, que sí, se percibe también, es quizá mi obra más querida, ¿no?, en este contexto, porque refleja muy bien lo que yo intento trasladar, ¿no?, mis pensamientos, mis experiencias, mis sentimientos. Es verdad que mi fotografía no intenta copiar ni imitar la realidad, intenta trasladar una mirada que habitualmente es poética y que está ligada un poco a una visión un poco introspectiva de lo que yo creo que es mi arte, ¿no? Juega mucho con la luz, pero esta obra en particular es muy interesante porque es una intervención efímera. En realidad es un vídeo que yo estoy proyectando sobre un vídeo que yo he grabado y que hago una trecha encima que vuelve a replicar el vídeo que yo estoy grabando. Y cuando todo eso ocurre, fotografío. Fotografío cuando el espacio se tiñe de púrpura. Y por eso esta obra se llama Purple Window, ventana púrpura. Pues te tengo que decir que como yo ya he tenido el privilegio de visitar la exposición, precisamente esa obra que figura a mi espalda es también mi preferida de las expuestas. Y solamente te tengo que decir por qué es mi preferida, porque me transmite una gran serenidad.
y en estos momentos tener serenidad yo creo que es muy importante. Olga, ¿cómo definirías tu perfil artístico? A mí me interesa mucho establecer un diálogo. Soy una artista visual. O sea, a mí todos los medios, sea la fotografía, la pintura, la escultura, las instalaciones, todo lo que forma parte de la esfera visual es la que a mí me interesa sobremanera. Porque siempre he tenido una mirada particular, me interesa mucho lo que veo normalmente. Y el diálogo que se establece entre los diferentes medios, o sea, hace muchos años, hace siglos, ¿no?, diferenciaron las diferentes disciplinas, el dibujo, la pintura, la escultura, la arquitectura. Pero en cambio yo creo que ahora vuelve a haber una confluencia de tal manera que un artista se expresa a través de los medios que están a su alcance. Y a mí me encanta dialogar con diferentes obras realizadas con medios distintos. ¿Y por qué tu nombre artístico? ¿Cómo surge Tide Trials? Surge porque quería hacer, para empezar quería hacer un homenaje a Londres, que es donde yo me formo como artista. Fue una experiencia única, piensa que yo era la mayor de mucha gente y me dieron las mismas oportunidades y me exigieron tanto como los más jóvenes. Una experiencia única, ¿no? Volver a reinventarse y que tenga la posibilidad, más allá de tu procedencia, de tu idioma, eso me pareció muy enriquecedor, ¿no? Que invito a cualquiera, ¿no? Y entonces el homenaje a Londres es Thai, ¿no? Thai es el acrónimo de To You, también y era una manera de devolverles un poco lo que ellos me habían dado. También es una manera, porque To You, normalmente cuando un artista, cuando crea intentando dar la obra a la persona que la está viendo. Dicen ¿no? Dicen los historiadores que un artista entrega su cuerpo, da de sí, se entrega. Y entonces a la persona que realmente le gusta la obra de ese artista, tú se la entregas, ¿no? Este style. En cuanto a trías, es porque yo hago una especie de arbolitos, unas esculturas que forman instalaciones que yo en la escuela de Bellas Artes le llamaba trees. Entonces, cada vez que yo ponía una escultura por la escuela, me decían, you're trees. Y entonces, a partir de aquí, una idea por el trees, que también un poco la latinización de trees. También yo soy de Barcelona y bueno, Trías es un apellido bastante habitual en Barcelona. Así que bueno, todo funcionaba. Es verdad que quería tener un nombre distinto a Olga Cuenca porque en el colegio era Olga Cuenca porque había otra Olga en clase y en la facultad la doctora Cuenca y luego la compañía se llamaba Llorente y Cuenca. Digo, bueno, pues vamos a salir de todo esto. Olga, como médico de formación, como experta en comunicación, una de las grandes expertas españolas en comunicación, y como artista que eres, con una especial sensibilidad, ¿cómo defines qué sentimientos te ha producido esta pandemia tremenda que hemos sufrido y de la que empezamos a salir con mucha prudencia? Pues yo creo que como casi todo el mundo al principio con temor ante algo que días antes desconocían, una magnitud y con tristeza por todas las muertes que se producían a diario. Hubo un periodo muy difícil para asimilarlo y para seguir adelante. Y desde un punto de vista creativo, la verdad es que te bloqueas bastante, porque no sabes si tu vida va a seguir, cómo va a seguir, si tus amigos, tu familia se van a ver afectados. Pero, curiosamente, pasado este periodo inicial, no sé si es que las personas tenemos esa capacidad de seguir adelante siempre. Empezó un periodo creativo realmente extraordinario, de tal manera que, bueno, que estoy en un proyecto de una obra muy interesante que surgió en la madrugada de unos días de confinamiento severo
y que espero seguir progresando. Pero también dieron una colaboración para Harper's Bazaar y fui capaz de hacer un ensayo que no pensé que sería capaz sobre el coronavirus y la pandemia. Y luego yo formo parte de una pequeña editorial de poesía con pintura, pero yo estoy lanzando la parte de poesía y fotografía y he sido capaz de lanzar un libro, de acabar un libro que saldrá en septiembre. O sea que no sabemos por qué el ser humano es capaz de superar todas las vicisitudes y seguir avanzando. Qué ejemplo a seguir, ¿eh? Porque veo que te sigues reinventando, incluso dentro del campo artístico. Así es. Olga, estaría encantada de que pudiésemos seguir conversando, pero evidentemente el consejero cultural y científico de la embajada, Sergi Farré, me está haciendo gestos de que conviene ir acabando, entre otras cosas, porque lo que esperan todos nuestros amigos que nos acompañan es poder visitar, aunque sea virtualmente, esta magnífica exposición. Quiero despedirme mandándote un fuerte abrazo virtual, con la esperanza de que nos podamos encontrar físicamente muy pronto y recordándote, al igual que a todos los amigos que nos escuchan, que la Embajada de España en Bélgica es aquí, que está a vuestra disposición y que es la casa de todos. Muy buenos días, Olga, y muchos buenos días y muchas gracias, embajadora. Adiós. Adiós. Hasta pronto, espero. Hola de nuevo. Pues después de esta fantástica conversación, empiezo ante todo. Mi nombre es Sergi Farré, consejero cultural y científico de esta embajada, y os doy la bienvenida a todas y a todos, y os pido disculpas que hemos tenido algún problema técnico al principio y el sonido, la calidad no era muy buena, y ahora creo que lo hemos corregido. O sea que os pido disculpas a todos y seguimos con mejor calidad técnica. Yo hoy diría que, si me permites parafrasearte, Olga, Tai, Trías, nuestro lab, nuestro espacio dedicado a los experimentos en la Embajada de Arte, en Arte y Ciencia, se tiñe de púrpura con tu obra. Y bueno, desde aquí estamos, el equipo de la consejería, Yurena, que está con la cámara que habéis visto que se mueve y que os va a ser vuestros ojos para que veáis, los que no tenéis suerte de estar aquí. Tenemos algunos amigos que están con nosotros en directo, y para el resto intentaremos que sea, en fin, una experiencia lo más enriquecedora visualmente posible, y os mostraremos su obra. Y Cristina Arregui, que es una becaria que está con nosotros de un programa de la Diputación de Jaén que se llama Talentium, que envía a los talentos jienenses a la capital europea, y está con nosotros en el cuadro de mandos manejando esta conexión en directo por Zoom. Nosotros estamos lógicamente en Bruselas, Olga está en su estudio en Madrid, y tenemos amigos que os habéis conectado desde todos los rincones del mundo. O sea que buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque esta es la grandeza de los medios de las nuevas tecnologías, que en fin es absurdo decir nuevas tecnologías, de las ciencias de la información, de la tecnología, y que están aquí para quedarse, haya pandemia o no, porque en fin nos facilita que estas ventanas, como la de teñida de púrpura de Olga, se puedan abrir literalmente a todo el mundo. Entonces yo os cuento un poco cómo va a funcionar el resto de la sesión. Vamos a hacer unas preguntas a Olga. Nos están llegando preguntas vuestras también, de todos los asistentes. Quien prefiera hacer una pregunta a través del chat porque prefiere no salir o que no se oiga su voz o su imagen, puede mandárnosla por el chat, la pregunta o consulta o comentario que quiera hacer a Olga, a Tai Trías. Quien quiera hacer preguntas a continuación lo puede pedir por chat también, y le abriremos el micro y la cámara para que sea verdaderamente una conversación y podáis intervenir en directo.
Y antes, en fin, quería, si me permitís, también explicar un poco el origen también de esta exposición, que lo han tratado también la embajadora y Beatriz Larrocha y Tai Trías en la conversación, pero quería que conocierais también este espacio que hemos venido a llamar el Lab. Habéis visto unas imágenes cómo nos acercábamos. Esto es la Cancillería, el patio de la Cancillería de la Embajada de España en el Reino de Bélgica, en Bruselas. Es un antiguo palacete de orígenes de finales del 19 y que, bueno, tiene su carácter patrimonial porque está en medio, quienes conocéis Bruselas, está en el corazón del barrio, lo que se llama hoy el barrio europeo, que, bueno, con grandes edificios y grandes estructuras y mucho cemento y mucho cristal. Y bueno, esto es una pequeña burbuja y aquí tenemos un espacio, como os decía, que hemos dedicado, que era un anejo de la Cancillería dedicado a otros menesteres y que dedicamos a abrirlo a proyectos de artistas y de científicos, y por eso le llamamos el Lab, para experimentar. Y hoy esto es un experimento porque es el primer Mediodías de la Embajada, que es este ciclo de diplomacia pública que organizamos de forma presencial desde hace unos años, juntando amigos belgas, expatriados españoles, y hasta ahora lo hacíamos presencialmente. Y esta es la primera vez que desde la Embajada pues lo hacemos de forma online y ello permite que muchos de vosotros que de otro modo no podríais estar aquí pues estéis acompañándonos. El Lab y la Consejería Cultural funciona con un sistema tenemos en nuestra web, que veréis en toda la información que hemos mandado, spainculture.be, tenemos una ventanilla, llamamos una ventanilla abierta a la embajada, una ventanilla abierta a la colaboración entre artistas, músicos entre Bélgica y España, y nos llegan muchas propuestas muy interesantes. Somos capaces solo de manejar y de elegir unas cuantas, y nos pareció muy interesante el tratamiento que hacía que hace Tai de la luz, y también nos interesaba mucho eso, qué hay detrás de esa luz, de su fotografía, al fin y al cabo de su mirada, y como ya se ha tratado también en la conversación con la embajadora, pues bueno, pues un artista, en fin, no se desgaja en artista o persona, en fin, es un todo, y está claro que Olga tiene muchas facetas, tantas como sus cuadros y su tratamiento de la luz. Intentaremos un poco explorarlas hoy. Entonces, Olga, un placer tenerte de nuevo contigo y abrir los micrófonos. Es un placer tenerte con nosotros. Lo mismo, Sergi. Estoy encantada de estar Muy bien, es un placer, un honor. Oye, y gracias por sumarte a este experimento del Lab, y a todos vosotros y vosotras. Y vamos a empezar, si te parece, Olga, que nos hagas tú en fin, con Yurena, que está con la cámara manejando, un poco una tour virtual de lo que vería aquí un espectador que estuviera presencialmente. Y si te parece, podemos empezar con Purple Window, que es el plano que está enfocando ahora Yurena. Posteriormente os anuncio a todos que colgaremos todo esto en nuestra web, podréis ver el vídeo, podréis ver las fotos con más detalle, pero creo que ahora es una gran oportunidad para que Olga nos lo cuente en vivo y en directo. Pues Olga, cuando quieras, si tú vas guiando, nos vas diciendo dónde quieres que nos paremos y vamos comentando. Bueno, pues no sé si ya estamos en Purple Window. ¿Perdón? No sé si ya vemos Purple Window. Sí, Purple Window se está viendo. Sí. Bueno, pues entonces, bueno, lo he comentado con la embajadora, ¿no? Quizá solo señalar que apenas es perceptible, pero en el ángulo inferior derecho hay un pequeño ventilador de los años 60, no sé si lo veis, ahora sí. que era de color naranja, de ese naranja clásico, ¿no? Y en realidad cuando yo estaba recreando el vídeo, el ventilador se movía y movía la tela que puse encima del cartón, ¿no? Y entonces en realidad recreaba algo que yo ya había visto y que continúo haciendo. Eso es algo que a mí me interesa mucho. Es decir, cuando consigo ver algo determinado, lo vuelvo a recrear de una manera distinta y lo vuelvo a empastar con otras imágenes. Bueno, este es el original. Purple Window, perfecto. Pues si queréis pasamos a la siguiente
colección o serie, ¿no? Y vamos a hacer un plano, si quieres, general, primero Yurena, y después lo vamos comentando. Shadows and Windows, parte 1, ¿no? Primera serie de Shadows and Windows. Vemos un plano general y si quieres, Yurena, puedes ir enfocando, vamos al primero y que Olga nos comente qué coherencia tiene y por qué este conjunto. Muy bien. En esta pared y en la de enfrente están algunas muestras de Shadows and Windows. Estos shadows, ¿no? A mí me interesa mucho cuando la luz entra en la oscuridad, ¿no? Más que para reflejar las cosas, para intentar, parece que profundices sobre algo, ¿no? Son detalles muy sutiles, ¿no? En realidad esto es el reflejo de la luz de una farola en el interior de un taller, ¿no? Pero hay una profundidad, bueno, al menos eso es lo que a mí me parece, ¿no? Bueno, recrea sobre todo el espacio. A mí me interesa recrear el espacio con la luz. Perfecto, pasamos. Este en realidad es el reflejo de unas hojas moviéndose de un árbol sobre hormigón gris. En este caso lo he coloreado, ¿no? La imagen resultante la he coloreado, algo que yo no hago casi nunca, ¿eh? No hago postproducción apenas, ¿no? Pero en este caso sí sentía que necesitaba utilizar este color azul verdoso, casi negro, que es también uno de mis colores fetiche, por llamarlo de alguna manera, ¿no? A mí me recuerda, lo he dicho alguna vez, a mí me recuerda el azul oscuro, verde oscuro del mar Mediterráneo en un día de verano, cuando te tiras de cabeza en el mar profundo, ¿no? Y bueno, para mí trae muchos recuerdos de toda mi niñez, de mi juventud. Bueno. El que viene a continuación, que hay otro enfrente, es de la serie Windows, ¿no? Esta ventana es siempre la misma ventana y si me estáis viendo ahora, tengo también una detrás de mí a mi derecha, ¿no? Es la misma ventana que fotografío a lo largo de los años, a lo largo de las estaciones, en diferentes horas del día. Y cambia totalmente. La percepción de la luz que entra y lo que ves es totalmente distinto. Y en realidad nada se mueve. Bueno, las contraventanas se mueven, a lo mejor a veces está abierta la ventana, pero en realidad la luz vas viendo que va cambiando en función del día. Un poquito más, a ver si... Así es. Y descubres detalles nuevos que te sorprenden, ¿no? A veces el cielo se ve azul, a veces no, porque está nublado. Bueno, no es obvio en Madrid, porque normalmente el cielo de Madrid es muy azul. Bueno, pues esta forma parte de Windows. Aquí seguimos con Shadows. A mí me encanta cuando, lo decía en la primera imagen, ¿no? Pero me encanta cuando la luz entra por un resquicio, ¿no? Y de repente parece que quiera saludarte, ¿no? Es un hueco de escalera, ¿no? No llega a serlo, es el marco de... Sí, el hueco de la escalera estaba a la derecha, pero es como el marco de dos puertas y había una ventana pequeña que empezaba a asomarse el sol y de repente entra en esa habitación, ¿no? Y también yo creo que es una imagen muy cálida, ¿no? Quizá por lo que cubre la tarima, ¿no? Bueno, ese es otra de Shadows. Bueno, esto a mí me divierte en el sentido creativo, encontrar lo que yo llamo luces con sombras puras, ¿no? Esto es el reflejo de cristales, ¿no? Y en este caso es un reflejo de un cristal muy lejano, pero que de repente, en función de la hora del día, muy lejano y además que está en un sitio que es aguardillado, ¿no? Y en función de la hora del día aparece esto. Si no, no está. Y si no lo captas, desaparece, ¿no? Y como bueno, pues como la Tierra va girando alrededor del Sol, si lo pierdes, lo has perdido hasta el año que viene, ¿no? Y a mí esa sensación de lo efímero me gusta. Y ahora, si queréis, pasamos a RFO. Explícanos un poco este conjunto.
que nos lleva un poco entre la primera serie que hemos visto ahora de Shadows on Windows, veremos la siguiente serie, pero mientras vamos a ver un poquito más de color y un poco más de purple. Cuéntanos un poco por Sí, este conjunto. Eso es red, fucsia y orange, ¿no? Que son un poco los colores, al final llamé RFO, bueno, pero son los colores fundamentales de esta serie. Si nos aproximamos un poquito más, gracias, Irena. En realidad, lo que a mí me parece interesante es que esta es la proyección, lo que veis en la parte de arriba es la proyección de un vídeo que yo realicé. Un vídeo que no tiene mucho interés, también tengo que decirlo. Pero lo que me pareció sorprendente, es verdad que lo creé y lo compuse y lo estaba presentando, pero cuando fui a visitarlo, estaba en una habitación oscura ya para visitarlo, resultó que lo que me llamó la atención es la sombra que veis en la parte de abajo del reflejo del vídeo. Fijaos cómo se ve el vídeo y en cambio cómo se ve la sombra. Pero lo bonito además es que esa sombra, la luz llega hasta el techo. ¿Veis? No sé si veis una salida de arriba en el techo de aire. Y entonces me pareció fascinante y fotograma a fotograma, estaba con la cámara y fotograma a fotograma, sale algo distinto. Pero sale algo distinto que también es distinto a lo que en realidad tú estás viendo en la proyección, ¿no? Y me pareció, bueno, fascinante. Fascinante, ¿no? Es mucho más bonito el reflejo que el vídeo. ¿No? Imagínate esto, ¿no? Apenas lo visualizas y en cambio la sombra es muy poderosa. Muy bien. Y ahora pasamos en la pared opuesta del lab. Yo no sé, Yurena, haz un poco una especie de plano para que vean un poquito cómo nos estamos moviendo y así ven nuestras amigas que tenemos de público también. Hola. Para que os deis cuenta un poco este espacio del lab. Y ahora estamos conectados. Vamos a ver la segunda parte de Shadows on Windows. Y dinos por qué merece esto un conjunto en sí mismo, un subconjunto distinto que el primero que hemos visto. Sí, porque en este caso hay una window central, ¿no? Que se opone un poco a la otra, que es distinta, veréis que es distinta. Pero estas otras 4 imágenes que le acompañan tienen una especial significación porque estamos en shadow, ¿no? Estamos en el terreno del claroscuro, pero yo lo que he hecho es fotografiar esculturas que yo hago, mías, bien stripes, aquí hay un loop, y las otras 2 son 2 stripes. Son unas tiras de madera muy sencillas, que hago en madera de abedul, y que suelo colocar, es como sites specific art, ¿no? Que los coloco en determinados lugares que parece que encaje con lo que yo quiero contar, ¿no? A mí me interesa la escultura en instalación más que la escultura en sí misma. O sea, que encuentre como casi un graffiti, pero en lugar de en pintura, en escultura. Así que la primera imagen, no sé si la percibís bien, porque es una habitación, ¿no? Y en realidad hay una escultura en el marco de la habitación con el vestidor, ¿no? Esa es... Pero es bonito lo que te quiere trasladar como experiencia, como juego. Veréis, bueno, una de las señas de identidad de mi obra es que no hay personas, ¿no? Y es porque yo intento, porque no es una obra figurativa en sí misma, yo lo que intento es que las personas que están viendo la obra entren en ese espacio, formen parte de ese espacio. Por eso no reflejo otras personas, porque entonces ya lo que haría es, bueno, recrear algo que yo en realidad espero que vosotros lo recreéis. Esta es la primera. La segunda es el estudio, o sea que tengo esta pieza un poquito más allá, es una pieza muy grande, ¿no? Y veréis que hay como una especie de espiral a la izquierda, que es de madera, que gira de muchísimos metros de longitud y que se sostiene por este marco, ¿no? Inmenso. Lo bonito, sobre esta
sobre esta escultura, sobre este look, hay uno de mis trees, que hablábamos antes por lo del apellido, ¿no? Uno de mis trees pintados. Aquí me encanta porque entra el estudio, entra luz cenital, ¿no? Y entonces todas las ventanas se reflejaban en ese momento en el look. Pero lo bonito es que hay dos grandes lámparas sobre la gran mesa donde yo trabajo, y son dos grandes, no sé cómo llamarlo, circunferencias o dos grandes vasijas, ¿no? Y se refleja muy bien con la circunferencia que yo he querido crear en esta obra. Eso es lo que a mí me inspira. Bueno, lo he comentado en la primera pared, ¿no? Fijaos qué distinto es la misma ventana con las contraventanas cerradas y con esas especies de varitas de luz, ¿no? Que han entrado de repente. Bueno, esto es una de mis strips y me encanta, bueno, me gusta muchísimo la sombra que produce la madera en la escultura sobre la pared. Y la última es mi taller. Yo tengo un estudio y luego, como los ingleses dicen, the noisy and dirty must be in other place, ¿no? Entonces, pues tengo un workshop, ¿no? Un taller para hacer ruido y para ensuciar, que es este, que ahora está todo recogido, porque están todas las puertas cerradas. Pero veis otro strip que tiene otra... De la ventana del taller... Se cuela a la luz. Sale, exacto. Así es. Y eso Pues, no es buscado, ¿eh? O sea, eso de repente lo sitúas y dices, ¡ah, qué interesante! y perdona porque este es el último, ya la última pieza, y nosotros de hecho la escogimos como imagen de nuestra noticia en la web porque nos pareció, aquí ya es luz sin concesiones, aquí ya no hay, es cascada de luz, y coméntalo un poco, por favor. Hola. Así es. Esto es la entrada de luz desde, mira, qué bonito porque se refleja vuestra puerta. Esta es la entrada, las ventanas, las cristaleras de vuestra puerta. Esta es la entrada de luz desde dos puntos distintos de luz y cómo parece que se busquen, ¿no? Yo le llamo crossing lines a esto. Y en realidad es cenital, ¿no? En realidad se refleja en el techo, en un techo, pero da la sensación que la luz está traspasando la estancia, no está reflejada sobre algo, ¿no? Bueno, pues esta es con esta concluimos esta pequeña muestra. Exacto, muchas gracias, Olga. Pues bueno, vamos a dar paso, pero antes de hacerlo, y mientras, por favor, quienes tengáis preguntas, consultas, por el chat, como os decía, quien prefiera hacer la pregunta por chat a través de mí, lo mandáis al chat, y quien quiera intervenir con micrófono y cámara abiertos, pues por favor también mandadlo por el chat, y las que estáis aquí presentes pues lo podéis hacer también en vivo y en directo. Y Olga, yo quería preguntarte, porque tú repites mucho y creo que para ti es importante lo efímero, ¿no? El carácter efímero de tu arte. Y por un lado, y el otro día lo reflexionábamos también y veíamos tus fotos, y claro, la foto es eso, es una foto, es capturar ese momento efímero, pero a mí me parece muy interesante, y no sé si tú tienes vídeos de Work in Progress que muestren precisamente esa singularidad de lo efímero, es decir, esa luz, ¿cómo la buscas? ¿Te busca ella a ti? ¿Tú te sientas y esperas, ves la luz, buscas el ángulo? O sea, ¿cómo se llega a ese momento efímero que aquí, al fin y al cabo, es algo reflejado en el tiempo? Pero, ¿cómo explicas eso, ese carácter efímero, y cómo lo consigues? La verdad es que no es fácil, pero yo creo que como hago este tipo de arte, me atrae eso. No sé si la luz me busca a mí o yo la busco a ella. Es decir, esto que vemos lo podría ver otras personas, pero tú realmente ves muchas cosas y enfocas
a otras cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del claroscuro clásico, ¿no?, del siglo XVII, la luz, el claroscuro estaba hecho, ¿no?, los pintores lo utilizaban para dramatizar la escena, ¿no? Pero en cambio no se fijaban tanto en la luz en sí misma como en la dramatización de esa escena. Yo no, yo donde voy con mi cámara y en el momento en que veo algo que me llama la atención, lo capto. Y tiene que ser rápido porque normalmente o me estoy moviendo o estoy haciendo algo o funciona de esta manera. Fantástico. Y tenía justo estaba viendo ahora, estaba chafardeando los nombres de todos la gente que nos acompaña, que la verdad es fantástico porque están en fin, por todo el mundo. Y quería preguntarte, veía a un amigo del Sistema de Naciones Unidas y tú sabes, uno de los lemas de UNESCO en relación con el arte durante la pandemia ha sido que el arte nos hace resilientes. El arte como una forma, o sea, ha habido una parte en fin, gran parte del sector cultural, como se vienen a llamar, de artistas, en Bélgica, en muchos países, es uno de los sectores más afectados. Aquí los artistas, y hubo unos 400 de todo el, en fin, de todo el espectro belga que escribieron una carta a la primera ministra diciendo, mira, os hemos hecho más llevadero el confinamiento a todos, pero cuando habláis de cultura, en fin, somos la última prioridad, hay tanto como sector económico como otros, olvidáis el sector, la parte multiplicadora que tiene el arte por razones que aquí estamos preaching to the choir y que vemos que son obvias, pero UNESCO, me gustó mucho este lema por decir, mira, no, el arte no es algo, digamos, puede ser entretenimiento, puede ser algo puramente estético, pero no, el arte no es un poder blando en el peor sentido del término blando, es también un poder duro en este binomio, en el mejor sentido del poder duro, es decir, de lo que puede hacer. Entonces, el arte te hace resiliente. No sé qué te inspira a ti o qué opinas tú de esta frase o este lema de UNESCO, ¿no? Hombre, yo creo que sin el arte, ¿no?, sin la cultura, por extenderlo mucho más, dejaríamos de ser quienes somos, ¿no?, como seres humanos, no dejamos de ser unos animales complejos, ¿no? Pero quizá lo que nos diferencia de alimentarnos, protegernos, cuidarnos, reproducirnos, es también la capacidad artística, ¿no?, intelectual y entre ellas la artística. También citaré de nuevo a Paco Calvo Serrayer, ¿no? Él decía que el arte es la última instancia interrogativa. Y decía también, aunque parezca, espero que no se enfade donde esté, pero decía que las matemáticas son sencillas. En el fondo, al final, solo tienes que dar con la solución, pero la solución está. Pero en el arte todo está por crear. Cuando alguien aporta algo artístico es totalmente nuevo, no viene por una secuencia que te lleva a otra secuencia. Y decía que lo más bonito del arte se puede aplicar a la filosofía, son las preguntas que te haces, no las respuestas que encuentras, ¿no? Yo creo que por eso la resiliencia, quizá, porque somos capaces de preguntarnos cómo saldremos de esta, qué ocurrirá después, cómo podremos enfocar nuestra vida, ¿no? Y el arte te permite indagar sobre estas cuestiones. Bueno, a mí me parece indispensable. Gracias. Pues en esta línea vamos a abrir ya nuestros micrófonos porque efectivamente vamos a hacerte preguntas, comentarios que tenemos y no sé si Cristina arriba nos dice cómo hacemos. Cristina, le abres el micro ya a quien quiera hablar, tú nos los vas diciendo. Perfecto, pues tiene la gente disponibilidad para ir abriendo los micrófonos cuando quieran. Perfecto. Pues enviar un chat, levantar la mano por el chat, pedid la palabra para que os podamos abrir el micrófono, que en principio es para mejor calidad de sonido, estaban todos silenciados. Entonces, quien quiera hacer una pregunta o un comentario, por favor, mandar al chat, veréis abajo hay un icono de chat, pinchad ahí y formular la pregunta para que lo pueda ver o pedid que os abramos el vídeo, el audio y la cámara.
Sí, Cristina, ¿tú nos oyes? Sí, yo oigo. ¿Y le has dado paso a alguien? Porque yo veo que a alguien de repente a mí me aparece una imagen de alguien que levanta la mano. Puede activar su micrófono quien quiera. Como dice Cristina, creéis que ya cada uno puede activar su propio micrófono, si queréis. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, voy a romper un poco el hielo. Qué Soy bien. Ana Vázquez, desde el Instituto Cervantes de Bruselas. Muchas gracias por la iniciativa y muchas gracias por el recorrido. Ha sido un placer seguirte y además, fijaos que lo digital ha traído muchas cosas que también buenas, ¿no? Porque uno tenía la sensación de que iba al lado de Olga visitando la exposición de manera personal. Así que ha sido un gusto acompañaros. Mira, yo tenía dos preguntas. La primera pregunta, un poco la contestación ya la has iniciado, pero me gustaría que la profundizases un poquito más. Hablas de que la luz barroca es una luz efectivamente teatral, del claroscurismo y del tenebrismo. Yo al principio, cuando empezaba a ver tu obra, estaba pensando más en una luz impresionista, interesada en esa luz que crea los colores en realidad, pero la tuya es otra luz. No es ni la una ni la otra, ¿no? En un momento determinado he pensado que te interesaba más la consecuencia de la luz, pero al final no era el tema efímero. Entonces me gustaría un poquito que ahondases un poco en este concepto que tienes tú entre cómo la luz te lleva a lo efímero y por qué, ¿no? ¿Para qué, sobre todo? Y luego la segunda es una curiosidad. Tú has tenido varias vidas, te has reinventado. Eso es algo que las mujeres especialmente, bueno, quizá hayamos tenido que estar entrenadas para ello. Y me gustaría saber, en esa primera etapa con Llorente y ahora en esta segunda etapa dentro del mundo artístico, ¿cómo ha podido cambiar tu concepto del éxito? Y como mujer, ¿cómo te has sentido en ese mundo empresarial y cómo te ha tratado la esfera artística? Nada más. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Voy a ver si puedo profundizar un poquito más en tu primera pregunta. Es verdad que yo no estoy en el claroscuro, ¿no? Para nada. Sí me gustaría señalar que uno de los artistas de claroscuro que a mí más me interesaban cuando era niña, cuando venía al Prado, era Rivera, ¿no? Y es verdad que me influyó muchísimo y yo creo que sigue saliendo algo de ello, ¿no? También es verdad que probablemente la fotografía para mí, la fotografía cuando empieza a finales del 19, ¿no? Marca el inicio de las vanguardias en las artes visuales, ¿no? Porque antes la pintura o la escultura servía para definir la realidad, ¿no? No había otra manera de saber cómo éramos si nos pintaban un retrato, o saber cómo era un paisaje o una plaza si no la pintaban o esculpían algo, ¿no? Claro, la fotografía permitió captar la realidad tal y como la conocemos, ¿no? Y eso dio paso a las vanguardias artísticas, ¿no? Ya no era necesario figurar nada. Yo intento con la fotografía algo parecido. Yo no intento captar una imagen que vemos todos, ¿no? Yo no intento imitar la realidad, por decirlo así. Yo intento ir al fondo de una experiencia que puede ser sensorial o psicológica o poética. O sea, yo intento ahondar en la profundidad de los sentimientos o de las ideas o de los pensamientos. Y la luz, en el fondo, al final, es conocimiento, bueno, para generar es conocimiento, ¿no? La luz es la que, el símil o la metáfora de la luz es la del conocimiento. Yo creo que es cuando ahondas, cuando adquieres ese conocimiento. Y a mí, esa experiencia de la luz que atraviesa la oscuridad para salir, pues es esa experiencia entre poética y vital, ¿no? Y espero que en ella se reflejen muchas de las cosas que las personas que lo están observando pueden sentir en algún momento en relación con algo que ha ocurrido. Pero va más hacia la experiencia, ¿no? En cuanto a la primera, no sé si ha estado un poco larga, pero es
Estoy pensando en voz alta. En cuanto a la segunda, el éxito siendo mujer, ¿no? Yo creo que el éxito no es fácil de gestionar nunca, ¿no? Yo creo que al menos creo, para nadie, ¿no? En mi caso yo creo que no siempre fue fácil, la verdad. Fue difícil porque también te obliga a una serie de, no sé cómo llamarlo, a tener una especie de fachada que necesitas mantener continuamente, ¿no? De alguien exitoso, por llamarlo de alguna manera. Y probablemente te alejas un poco de quién tú eres, ¿no? De quién te gusta ser, de cómo te encuentras. El éxito también tiene peajes altos, ¿no? Es un trabajo duro, ¿eh? En fin, hay que ser muy fuerte, muy resiliente, y no siempre es el caso, ¿no? En el caso del arte, en el caso de ser mujer, por ejemplo, de mi generación, creo que ahora también está muy difícil, ¿eh? Pero había que abrir muchas puertas, ¿eh? Y no siempre sabías cómo hacerlo, ¿no? Porque al principio era, bueno, pues lo hago como los varones lo hacen, pero porque a lo mejor no se puede hacer de otra manera. Yo creo que ahora se nos permite hacer las cosas de una manera distinta y eso resulta también aceptable. Yo cuando empecé, pues solo había una manera de hacer las cosas, ¿no? Y entonces, bueno, se complicaba un poco, ¿no? En el caso del arte, yo lo que me encuentro es muy a gusto porque tú puedes expresar, bueno, al menos es lo que me está ocurriendo a mí, quizá tengo mucha suerte, ¿no? Tú puedes expresar lo que realmente sientes y lo que quieres crear. Y el valor, por venir al comentario de Sergio al principio, ¿no? A veces ponemos un valor de dinero a las cosas solo, ¿no? Pero existen cosas que no valen dinero, pero valen. Tienen un valor en sí mismo. El cuidado de una madre por su hijo tiene valor. No pagas por ello, pero tiene valor, ¿no? O de un padre por su hijo. Pues yo creo que también habría que cuantificar de alguna manera esas cosas que tienen valor, pero que a lo mejor no es un valor de mercado. Y entonces habría que saber monetario, ¿no? cómo compensas el trabajo de esas personas que se dedican no solo al arte, sino a otras tareas para que se puedan ganar su vida razonablemente, ¿no? No sé si he respondido, ojalá. Ana, yo creo que tiene un thumbs up por ahí. Ah, bueno. Gracias. No, es interesante porque la pregunta que te hacía desde perspectiva de género como mujer, o sea, ser mujer como médico, como campeona de bridge, como persona de éxito en la comunicación y los negocios o como artista, ¿no? En fin, yo entiendo por lo que tú contestabas que el arte, por definición, te da una libertad, está menos en principio, ¿no? El mercado del arte es otra cosa. Pero el arte, en sentido más puro y amplio, pues bueno, en principio te da mucha en el bridge, en medicina hay reglas, hay pautas, ¿no? Pero el arte, al fin y al cabo, como tú dices, en fin, está todo por escribir y por dilucidar, ¿no? Oye, pues, Tai, te voy a pasar, tengo 2 preguntas, por ejemplo, que nos llega por chat y si alguien quiere además tomar el micrófono y audio, yo las reproduzco y si la persona quiere que lo diga por chat y le abrimos también. Juan Ramírez pregunta, Hola, Juan. Tu proceso creativo y de exploración parece muy intuitivo en un mundo cada vez más científico, más lógico y racional. ¿Qué importancia le das a este valor? La intuición. Sí, sí es cierto que es intuitivo, o sea, es muy creativo. Lo que pasa que hay una base, en mi opinión, de pensamiento bastante reflexiva. Lo que pasa que yo me alejo, es verdad, tanto del minimalismo, o sea, del minimalismo como de lo conceptual, que han sido como las 2 grandes tendencias que ha habido en las artes visuales, ¿no? Yo es verdad, tiene razón Juan, que yo entro en
en una vía, pues por volver a lo que decía Ana, más impresionista, ¿no? Más sensorial, más intuitiva, más que va hacia los sentimientos, que va más hacia las ideas, pero no hacia no hacia las ideas construidas, ¿no? Sino hacia las ideas cuando afloran. Ese es donde yo me muevo bien. Yo creo que es la base de las personas más creativas, ¿no? Te mueves, luego las pautas se van hacia lo científico, hacia lo lógico, el pensamiento, o hacia lo racional, el pensamiento, pero yo estoy como en el paso antes de la creación por la creación, ¿no? La intuición que surge y la dejas salir. Es verdad que detrás de eso hay un proceso creativo, básicamente, pero de pensamiento también que te ha llevado al final a esto. Eso es lo que ves al final. Pero yo creo que sin la experiencia que yo tengo no llegaría a esto. No me veo haciendo estas fotografías con 20 años. No sé. Claro. Creo que... Muy bien. Pero no sé. Oye, y quien quiera volver a tomar la palabra, porque esto es una conversación, por favor, lo decís. Yo voy leyendo las preguntas que me llegan, pero si alguien quiere tomar la palabra y dar una réplica a la respuesta de Taitrías, nos lo decís. Yo paso a la siguiente consulta que nos viene, que no lleva nombre, que dice, Tai, ¿por qué ese paso intermedio, el de la comunicación, antes de decidirte y pasar al mundo del arte? Pues vuelvo a una de las respuestas de antes, porque me tenía que ganar la vida. Porque había creado una familia, yo creo que mi hijo está conectado, y había creado una pequeña familia y me había casado, había nacido nuestro hijo, tenía solo 6 meses y necesitaba trabajar. Y justo volvía de París, donde me habían dado una beca de investigación de la Caixa, de la Fundación La Caixa con el gobierno francés. Y entonces resultó que al volver a España, pues fíjate que la carrera de medicina es larga, difícil y la especialidad, pero no había mucho trabajo y tenía que trabajar, así que me surgió una oferta de comunicación para llevar la dirección de la comunicación de salud en Burson Marsteller. Entonces, una de las grandes empresas mundiales del sector, entonces era la número 1 en el mundo, la número 1 en España. Me hicieron una oferta y la acepté y entonces aprendí el oficio y ya me dediqué a la comunicación. Pero fue como un modo de ganarme la vida, tan simple como esto. Sencillo como esto. Muy bien, si alguien más quiere hacer preguntas, por favor nos lo llegáis. Yo voy viendo el chat y Cristina Arregui desde arriba me va mandando las preguntas que lleguen. Yo por ahora no veo ninguna más, pero si hay alguien que quiera hacer una pregunta o una consulta, por favor, que la haga, ¿no? Yo sí que en fin, al final me he quedado con... Ahí es una forma de conectar también... el bridge ya no lo sé, porque no conozco el bridge, pero comunicación, medicina y arte, lo que decías sobre las preguntas, la importancia de la pregunta, ¿no? Yo soy una persona también muy impulsiva, a veces ni siquiera doy tiempo a contestar mis propias preguntas a quien las hago, entonces ha sido para mí, sigue siendo una lección vital aprender y constatar que la pregunta es fundamental, ¿no? Una buena pregunta, ¿no? Y eso es bueno en medicina, ¿no? Que un médico que no sabe preguntar y escuchar, pues no puede llegar a un diagnóstico, y nos pasa a veces con muchos médicos que a lo mejor saben mucho de medicina, pero no saben mucho de preguntar y de escuchar activamente. La comunicación también, y bueno, y esta pregunta de qué hay detrás de la luz, que quizá la respuesta no tiene mucha importancia, pero un poco el hilo conductor, ¿no?, que ha sido de esta conversación de esta mañana. La embajadora te preguntaba, yo no quería estar hablando tampoco ni de la pandemia ni de lo que vivimos ahora, porque, en fin, pero ¿qué hay detrás de la luz? ¿Qué hay detrás de la luz? Sergi. Yo creo que en este caso hay, bueno, en el caso de mi obra, sobre todo lo que hay es Hola, Alejandro. Hasta aquí. Ahora pasaremos a Alejandro, que viene más. Bueno, en mi caso, sobre todo, la búsqueda de la luz para mí ha sido siempre, desde niña, la luz como el conocimiento. Yo me siento muy cómoda aprendiendo. O sea, es donde
Yo realmente me siento bien cuando descubro cosas, cuando me enseñan cosas, cuando cada día aprendo algo nuevo, me interesa algo nuevo. Y la luz para mí es ese conocimiento, es la búsqueda de llegar a ese conocimiento. Es verdad que la luz para mí también es algo que yo andaba buscando, que era una cierta... bueno, son tres cosas, ¿no?, que forman parte un poco de lo que deseamos, ¿no? A lo mejor hacia el final de nuestra vida, ¿no? Una cierta libertad para elegir, para decidir, para hacer, ¿no? Una cierta autonomía que te lo da pues, el haber trabajado mucho, ¿no?, el poder tener... Y luego la serenidad, ¿no? Los griegos decían autonomía, autarquía, ataraxia, la serenidad. Y yo creo que para mí la luz es haber llegado o intentar llegar a esa serenidad que me permite, bueno, pues seguir viviendo una vida que me gusta mucho ahora. Mucho. Es curioso, serenidad es la palabra, ¿te acuerdas? Ya el sentimiento que le inspiraba a Beatriz Larrocha en la primera parte de Purple Window ha sido precisamente serenidad. No sé si te lo ha dicho. Oye, cuando le ha dicho lo que me ha llegado. Sí, es así. Yo lo tengo aquí enfrente y efectivamente. Oye, una pregunta que nos llega, que no veo el nombre, y Cristina irá desbloqueando los micrófonos porque a lo mejor a alguien no le es práctico escribir el chat, pero en fin, que nos vais diciendo. Aquí una pregunta que no lleva nombre identificado. Felicidades por tu trayectoria, Tai. ¿Dónde se puede encontrar tu obra? ¿Exhibes de manera permanente? Bueno, tengo una página web, ¿no?, que es taitrias.com, y luego, si los que estéis o vengáis por Madrid, yo tengo un estudio maravilloso que comparto con el estudio del arquitecto Emilio Tuñón, que está justo detrás del Corte Inglés de la Castellana, ¿no?, en Aviador Zorita, es una zona muy clásica de Madrid. Y ahí tengo obra, o sea que si aparte de verla digitalmente, pues alguien está interesado, pues siempre me puede contactar y encantado de que vengáis al estudio y la veáis in situ. Perfecto. Yo también, para los que estáis en Bruselas o que vayáis a venir, nosotros abrimos en esta nueva etapa de desconfinamiento el espacio Lab, pero con cita previa. Entonces veréis, nos escribís a la consejería, cita previa. Nosotros como espacio público, aquí no, digamos, el aspecto comercial no lo tratamos, pero os ponemos en contacto con el artista o con quien designe el artista para que después quien tenga interés en adquirir una obra, entonces quien esté en Bruselas o Bélgica o vaya a venir, puede escribirnos y tendrá un espacio en seguridad, con número determinado de personas, con distanciación social, en fin, todos los elementos de seguridad, digamos, que nos mandata la epidemiología de hoy y hasta el finales de septiembre, hasta el último día de septiembre estarán aquí estas obras. ¿De acuerdo? Oye, no sé si... Mira, te dan paso a... Alejandro. ¿Qué tal? Buenos días, muy buenos días, porque aquí estoy hablando desde Brasil. Son en este momento las 8 de la mañana, así que... Qué madrugón. Se valora todavía más. Fernando, gracias por estar. ¿Tienes tu... Miren, quería dejar solamente un registro. Tuve el privilegio de ser cliente de Olga cuando Olga vino a abrir la parte de comunicación de la agencia en América Latina. Y desde entonces, sinceramente, es una persona absolutamente cautivante, interesantísima y de éxito en todo lo que hace. Tanto que cuando tengo la oportunidad de ir yo trabajaba en una empresa española, entonces iba todo el tiempo a Madrid y tuve la agradable sensación de estar en su estudio, que aseguro que vale la pena. No voy a dar la dirección porque si no va a haber una cola de gente tratando de entrar, porque el lugar es precioso y lo que ella hace es absolutamente incomparable. Pero sí quiero hacer a pesar de que mis temas son más de música que de imágenes, hay un libro que ella no lo está diciendo ahora, pero hay un libro de Olga que tiene
es un libro espectacular porque tiene las fotos tipo papel y atrás escrito qué significa cada una de esas fotografías. Tuve la suerte de poderlo comprar en mi último viaje a Madrid y recomiendo a cualquiera que vaya a Madrid que trate de encontrarla. Yo no me acuerdo la dirección de la editora, pero es un libro que absolutamente es de esos que se guarda del lado izquierdo del pecho, porque es un libro emocionante. Y eso es más que nada lo que me transmite toda la obra de Olga, que espero que sea de muchísimos años y que no cambie de nuevo, porque está en el buen camino. Y otra cosa, enhorabuena a la embajada, un programa espectacular que valió la pena este desayuno, que me lo hice con un puro y con un zumo de tomate. Pero bueno, muchas gracias y felicidades a todos. Qué maravilla, gracias a ti desde oye, un regalo. Cuéntanos de este libro, Tai, cuéntanos un poco, comenta lo que dice Fernando. Bueno, es un libro de arte que lo edité, bueno, sí, lo editamos con la Galería Estampa cuando hice la primera exposición en enero de 2019, ¿no? Es un libro que reúne imágenes, mis imágenes, estas que podéis observar en la exposición, otras distintas, por supuesto, ¿no? Que solo están en el libro, y que se mezcla con haikus japoneses, ¿no? Y entonces, en realidad, lo que relata es la historia de la relación profesional que yo mantuve con mi maestro, ¿no? Con mi mentor, ¿no? Y fue una historia bellísima. Yo iba a su casa de biblioteca todos los lunes a escuchar a todo un catedrático de historia del arte y un crítico probablemente el mejor que hemos tenido en el siglo XX y XXI, ¿no? Y entonces yo explico un poco con esos poemas y con la obra lo que fue la relación con él, en homenaje a él. Sí, bueno, es un libro especial. ¿No te oigo ahora? No, que lo informaremos también, lo pondremos en la web el título. Hombre, quizá la dirección exacta no, pero creo que se puede decir porque me parece bastante curioso. Nosotros estamos en la calle de la ciencia, en Rue de la Science, ¿no? Wetenschap, aquí en Bruselas, y tú estás en la calle del arte, de las artes, ¿no? La calle de los artistas. Sí. De los artistas, perdón, la calle de Madrid, la calle de los artistas, que es arte y ciencia, que es un poco el binomio que buscamos. Oye, un poco en relación con esta última respuesta que estás dando, también Sofía Granizo nos pregunta, dice, felicidades al artista por su obra y su carrera, es realmente impresionante. Me gustaría preguntar acerca de las influencias del artista, tanto teóricas como estéticas, a lo largo de su trayectoria. Es una buenísima pregunta. Bueno, intentaré trasladarle. Ya he hablado de Rivera, ¿no? Y para mí Velázquez y Goya, como supongo que para muchos de los que estamos hoy aquí, son dos referentes extraordinarios. Extraordinarios. Para mí me influyen muchísimo. Goya es un innovador. Yo creo que el impresionismo no empieza a finales del XIX, sino empieza con Goya, y cambió la manera de percibir la pintura, ¿no? Es extraordinario. El caso de Velázquez es para mí es sobre todo el espacio, ¿no? La luz en el espacio, que a mí me interesa muchísimo. Y él juega también con esa luz para crear espacios, ¿no? Espacios que parecen físicos, ¿no? O para trasladar aspectos de una figura desconocidos, ¿no? En el cine, para mí, Ingmar Bergman es quizá el referente mayor. Toda su cinematografía está en la órbita de los negros, ¿no? O la mayor parte, no la última. Y también era un innovador. Él intentaba hacer cosas distintas. Yo creo que incluso llegó a trabajar con cámaras digitales, Bergman, y ya era muy mayor, ¿no? Y como fotógrafas citaré, bueno, como artista plástica, Tracy Emin a mí me parece extraordinaria, de los Written Young Artists, ¿no? Es una mujer que debe ser más joven que yo,
Y me parece, por volver a lo que decía Juan, ¿no? Hay una parte intuitiva de su arte que me parece extraordinaria. Y como fotógrafa yo me quedaría con Annie Leibovitz, por su trayectoria, ¿no? Es una persona que ella en realidad se ha fijado en el retrato, pero indaga más allá de lo que vemos, ¿no? Eso sería un poco, quizá, 4 referentes así en plan rápido, ¿no? Sí, 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 pero, sí. Hombre, daría para muchos webinarios, cada uno de ellos daría para un webinario como mínimo. Oye, y yo a raíz de esta pregunta te quería, y de tu respuesta, preguntar, ¿hay un método Tai Trias? ¿Te has planteado, tú haces formación, tienes, en fin, tu experiencia que describes? Porque yo creo que la conclusión personal que estoy sacando desde estos últimos tiempos que hemos estado comunicándonos, preparando la exposición, es que ya no lo veo tanto, o sea, veo casi como un círculo armónico, o sea, no veo etapas compartimentadas, que es un poco lo que primero salta a la vista, dices la Olga Cuenca médico, la Olga Cuenca, sino que veo yo veo ahí una circularidad, en fin, y entonces yo creo que ahí hay mucho que expresar y transmitir, ¿no? Y no lo sé, al menos por mi parte, yo no sé si tú lo haces ya o te lo planteas o estás pensando en ello. No, sin duda, no, tienes toda la razón. Lo que pasa es que es verdad que cuando empiezas una actividad artística, te empiezas a formar y luego necesitas seguir formándote. O sea, no solo puedes producir, al menos es como yo lo siento, como yo lo vivo. El método, en mi caso, consiste, bueno, lo han dicho muchos artistas, ¿no? O sea, la inspiración te tiene que encontrar trabajando. No es al revés. O sea, tú no te levantas por la mañana inspirado. Bueno, a lo mejor sí, hay genios también, ¿no? Pero incluso Picasso lo decía, ¿no? O sea, tú tienes que trabajar mucho para encontrar lo que quieres. Porque el arte se diferencia de lo decorativo, en lo que hablaba antes yo, de que tú entregas algo tuyo. No ilustras, que es preciosa la ilustración, o sea, las artes decorativas me fascinan, pero es otra cosa. En el arte tú indagas y lo sacas, ¿no? Lo entregas. Y entonces, el método consiste en estar trabajando. ¿Qué significa estar trabajando? Porque como no son trabajos manuales, hasta que tú, salvo, bueno, hay artistas en los que hay mucha dedicación manual, ¿no? Pero en mi caso, yo paso mucho tiempo leyendo, por ejemplo, leyendo ensayo. ¿Leyendo ensayo? ¿Y qué tipo de ensayo? ¿Qué tipo de...? Bueno, a mí, por ejemplo, filosofía me gusta. No sé si conocéis, hay un filósofo residente en Berlín, coreano del sur, se llama Chung-Byul Han, que habla, por volver a lo de antes, de la sociedad del cansancio, por ejemplo, ¿no? Interesantísimo. Tiene un ensayo sobre por qué estamos como estamos, proponiendo cosas a lo mejor un poco distintas, ¿no? Pues leer a Byul Han a mí me abre, de repente empiezo a subrayar y no sé por qué llego a cosas que quiero hacer, ¿no? Me pasa también con la poesía. Yo leo poesía y de repente digo, pues doy con cosas, ¿no? Pero cada uno tiene que encontrar qué es lo que le hace sentirse inspirado. Y en el momento en que doy con algo o lo escribo en un blog de notas o de repente cojo la cámara, ¿no? Y me sale a hacer algo, ¿no? Es mi método de trabajo. También es muy interesante en mi caso compartir el estudio con los arquitectos de Tuñón, ¿no? Con Emilio Tuñón, con Carlos, con Andrés, con todos los que hay ahí, que son todos buenísimos, porque el intercambio de ideas, el estar con otras personas es muy enriquecedor. A veces la actividad artística solitaria, es un poco aislado, ¿no? Y para mí, que primero alquilé el taller, era muy importante entrar, aunque sea comentarios sobre la actualidad, o una revista que te ha gustado, o un libro que has leído. Eso es para mí mi método. Muy bien, haremos otra serie de tus referentes porque la verdad es que podemos ir tirando del hilo y ya vamos viendo qué hay detrás de salud
Tai Trias. Oye, Cristina, yo veo que, no sé si le podemos dar tenemos tiempo para una última pregunta. Herme Estebaranz, ¿tú le puedes dar el paso a la cámara o al... No sé si está con nosotros, Cristina. Y si no, Sí, por supuesto. Gracias. Había escrito por el chat. Es que estás ahí, Herme. Ha escrito por el chat. Bueno, Herme Estebaranz, estás aquí. Que si yo no me equivoco, Herme, si quieres hablar adelante, y si no tengo aquí el chat y nos dice, bueno, algo muy cariñoso. Yo, si no me equivoco, Herme forma parte, lo cuento para quienes no la conozcáis, Herme forma parte de un grupo de teatro en B, fantástico, desde de españoles, bueno, y de otras nacionalidades que hacen teatro de muy buena calidad aquí en la capital belga. Y nos dice, felicidades por la exposición y por la trayectoria. Muchas gracias por el trabajo y esfuerzo detrás de la expo y al artista y a la Consejería de Cultura, y que apreciamos muchísimo. Bueno, nos dan un saludo muy cariñoso, ¿no? Y después también de Mara Fuentes. Muchas gracias por invitarnos a esta expo virtual que disfrutamos mucho. Felicidades. O sea, están llegando también, antes de despedirse la gente, pues mensajes muy cariñosos. Y Olga, yo antes de despedirnos, Tai, pues me gustaría darte la palabra a ti, que digas, que tengas tú la última palabra antes de despedir esta sesión, por favor. Bueno, a mí daros las gracias a todos los que os habéis conectado. Os agradezco mucho que nos hayáis acompañado. Ojalá lo hayáis disfrutado, os haya gustado. Y agradeceros a ti, Sergi, a vuestra embajadora, a nuestra embajadora, y a todo vuestro equipo, el que me hayáis permitido estar en vuestro espacio, que es una maravilla. Con ganas de veros personalmente. O sea, sí, claro. A ver si todo esto se relaja un poco y nos podemos ver de nuevo. Claro que sí, haremos algo también presencial. Un placer, un honor. Olga, muchas gracias a todos los que, nos puedo nombrar a todos porque salen muchos nombres aquí, a todos los que os habéis, que os habéis... Mira, ahora nos llegan bastantes, pero mira, voy a hacer una más porque me ha llegado ahora como un poco de cascada, perdona, Tai, porque quería comentar que cuando has indicado que no fotografías a personas porque buscas que el espectador sea parte de la obra, precisamente esa es la experiencia inmersiva que estaba teniendo. O sea, que la persona, fíjate, ha tenido te ha leído, ¿no? Te ha leído con la mirada. Y después Teresa Freixas, que tenemos mucha, no sé si la conocéis, gran suerte de que se haya venido a vivir aquí a Bruselas y la tenemos aquí con nosotros. Y dice, felicidades por la sesión a la embajada, a la embajadora, al consejero cultural y a Tai. Y, en fin, también, todo muy cariñoso. Tai, pues nos sumamos a este cariño con tu luz efímera, pero ahí queda. Tenemos pistas a esta pregunta de lo que hay detrás de la luz. Nos quedamos con tu color púrpura. Yo quiero agradecer a Llurena, a Cristina de mi equipo, que han trabajado muy duro y todo. No somos expertos en comunicación como lo es, ¿no? y en las tecnologías aplicadas a la comunicación, pero gracias por sumarte a este experimento y que continuará, to be continued, Tai Trias. Vamos a grabar, esto ha sido grabado, lo vamos también a colocar en la web para que quien no haya podido verlo, quien quiera volver a verlo, lo pueda hacer. Y de nuevo, en nombre de nuestra embajadora, 1000 gracias, Tai Trias, 1.000.000 de gracias a todos y hasta siempre. Hasta siempre. Un plaer. Cuida molt. Un plaer. Salut. Adéu-siau. Adiós.